Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena, soy contadora y junto con mi compañera Sabrina, que es licenciada en psicología, vamos a hablar de un tema que nos aqueja en estos momentos, que es del coronavirus. La clase va a ser cómo afecta este virus en la parte económica y en la parte psicológica. Para ello traje esta producción de lo que vamos a ver en la clase. Cómo nos afecta el virus por la falta de dinero a no poder salir a trabajar, la soledad si nos ha tocado estar solos, las preocupaciones de no saber qué es, cómo ha aumentado los alimentos, cómo afectó en la producción, cómo afectó en el consumo, los miedos que nos genera saber hasta cuánto esto va a durar, la frustración de no saber qué hacer, las tristezas y angustias. Este virus nos obligó a que cumplamos un aislamiento social preventivo y las personas más perjudicadas económicamente son aquellos que tienen un trabajo independiente, que están fuera del amparo del trabajo registrado. Son aquellos que no están bajo el mando de un jefe, aunque seguramente muchos de ustedes no están en relación de dependencia, pero sí facturan por sus servicios brindados a un empleador que los obliga a facturar por sus servicios para no poder pagar cargas sociales y otros costos fijos que llevan a tener un trabajo en relación de dependencia. Por ejemplo, vacaciones, aguinaldo, preaviso y hasta pueden prescindir de sus servicios sin justificación previa. Todas estas personas que he nombrado no son ni nada menos que los monotributistas. ¿Quiénes pueden llegar a ser? Puse acá un claro ejemplo. Pueden ser albañiles, doctores, abogados, contadores, jardineros y aquellos que tienen negocios de cualquier tipo. Acá, bueno, puse peluquería, porque puede ser negocio de ropa, de venta de alimentos, de gastronómicos y demás. Todas estas personas venden un producto u ofrecen un servicio. Y para poder facturar, gozar de una jubilación y una obra social, se tiene que escribir en dicho impuesto. Pero no todos pagan lo mismo, o sea, no todos están en la misma categoría, así se llama. El monotributo tiene una categoría que va desde la A la K y depende de lo que van a facturar en el año, de los alquileres que van a pagar si es que tienen un local o de la energía que van a consumir dentro del local. Eso se parametriza en una tabla y ahí se determina a qué categoría pertenece. Siempre y cuando estas personas no superen los 2.609.000 pesos en facturación anual. Si superan dicho importe, pasarían a ser responsables inscriptos. ¿Sí? Estas personas no van a pagar lo mismo todos los años en un tiempo indeterminado, no. Hay 2 veces en el año, en junio y diciembre, que se hace lo que se denomina una recategorización. ¿Qué significa esto? Que se evalúa lo que ellos facturaron en el año, la energía que consumieron y los alquileres que pagaron si tienen un local, o solamente la facturación si es que brindaron un servicio, y se evalúa si están dentro de una categoría u otra. Estos son un ejemplo de los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy inscrito en la categoría A, mi facturación anual es de 208.000 pesos. O sea que esto es equivalente a que yo facture por mes 17.395 pesos por mes. Pero si yo cuando hago todo esto, ¿no? Como les explicaba, la facturación, la energía, los alquileres, y eso hace que supere dicho importe, voy a pasar a la categoría B. Si no supera dicho importe, voy a quedar en la categoría A. Acá está un ejemplo de lo que son los parámetros, ¿sí? Acá estamos de la A hasta este importe, B hasta este importe y así sucesivamente. Si yo voy pasando de importe a importe, esto va a ir cambiando de categoría de acuerdo a las facturaciones, ¿sí? ¿Por qué les explico todo esto? Porque el gobierno ha dado una ayuda económica de 10.000 pesos a aquellos que están en la categoría A y B, que son aquellos que ganan 17.395 pesos por mes y B 26.092 pesos. Pero como les decía, hay un parámetro. ¿Qué pasa con aquellos que están en la categoría C? En la categoría C ganan 35.000 pesos por mes. Ustedes piensan, una persona que gana ese importe por mes, ¿puede llegar a tener un ahorro?
hay un montón de costos fijos que uno tiene que afrontar todos los meses. Por ejemplo, el pago de los servicios esenciales, luz, gas, teléfono. Y ahora se puso el celular e internet, que en estos momentos son necesarios para, por ejemplo, dar esta clase y que los chicos tengan sus clases de los colegios. Entonces, ¿cómo hace una persona con 35.000 pesos o estas personas para poder afrontar todos esos gastos? Bueno, el gobierno le está dando una ayuda económica a aquellos que están dentro de la categoría C y D, que ganan estos importes. Bueno, ¿qué ayuda le va a dar? Le va a dar un préstamo de 150.000 pesos a devolver en 12 cuotas sin interés. Una ayuda es una ayuda, pero vamos a ver hasta cuánto puede el gobierno solventar todo esto. El préstamo en las categorías A y B, y la ayuda monetaria y demás. Vamos a ver hasta cuánto puede aguantar esto, porque esta medida social y preventiva de no salir a trabajar está llevando muchos problemas económicos. Más en Argentina, que la Argentina viene de una economía de recesión y con severos desequilibrios económicos. Argentina no tiene márgenes fiscales y la posibilidad de un financiamiento monetario debe administrarse con cautela. Un factor a evaluar en Argentina son los productos de exportación. Eso ahora, con estas medidas, no se está exportando ni importando nada. Y nuestro principal recurso es la soja. La soja ha disminuido un 10% de lo que va en el año. Y ni hablar de lo que bajó abruptamente el precio del petróleo. El barril estaba vendiéndose a $0 el barril. Y mundialmente también está, obviamente, en todo el mundo está generando problemas económicos. Pero bueno, los sectores más afectados es el turismo. En consecuencia, el grupo gastronómico y hotelero. Ellos, hay países que viven directamente del turismo. ¿Cómo hacen esas personas para poder solventar todos sus gastos? Además, hay que también tener en cuenta la reducida circulación en las calles. Eso genera que haya menos consumo, por ende, menos circulación también de autos y también de combustibles. Por eso también la baja del barril del petróleo. Todo este impacto laboral y financiero puede llevar en muchos casos al quiebre de las empresas. Si bien se están implementando numerosos mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las mismas, incluso en Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, está dando muchos beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Hay que ver si estas medidas son suficientes para poder mantener a las empresas en pie. Se cree que esta crisis económicamente va a durar mucho tiempo para poder crecer y poder ser como veníamos haciendo, las industrias, todo que esté a la normalidad. Va a pasar mucho tiempo para que esto vuelva a normalidad. Y bueno, como les decía, todo esto nos trae consecuencias a todos, tanto a nosotros los trabajadores como a los empresarios, porque los empresarios también tienen que tener en su cabeza, pensar en pagar los salarios de los trabajadores, de mantener las empresas en pie, de poder pagar los costos fijos, y todo ello genera un estrés, preocupaciones, tristezas, angustias de lo que yo les decía en la clase anterior. Entonces, es por eso que mi compañera Sabrina le va a explicar cómo afecta todo eso psicológicamente en todos nosotros. Sabrina. Bueno, buenos días, mi nombre es Sabrina, soy licenciada en psicología y como les comentó mi compañera Lorena Moreno, elegimos el tema del coronavirus para darles una idea desde el punto de vista económico y una idea desde el punto de vista psicológico. En esta parte de la clase vamos a ver el coronavirus entonces desde el punto de vista psicológico, emocional y conductual. Y también tomamos un documento elaborado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que es para responder, es como una sugerencia, para responder a esta situación nueva de emergencia que nos toca vivir, que justamente es nueva para todos. Y como vamos a ver, hay ciertas conductas que tenemos aprendidas hasta el día de hoy
que quizás no nos sirven para responder a esta nueva situación. Entonces, este documento de la Facultad de Psicología, como veremos en un rato, nos aporta ciertas ideas de cómo responder a esta nueva situación con conductas y hábitos que tenemos que ir desarrollando. Si vemos al coronavirus como crisis, como crisis desde el punto de vista de la psicología, podemos decir que la crisis es un periodo que surge a partir de un problema, es un momento que surge a partir de un problema como desencadenante de este momento de crisis. El problema que genera esta situación genera una sensación de ruptura, como decíamos recién, con algo que estaba establecido anteriormente, con un estado de equilibrio que estaba establecido anteriormente. Implica un momento de cambio, de inestabilidad, de incertidumbre o duda y de desorganización. Y como decíamos recién, las conductas y hábitos a los que estábamos acostumbrados no sirven para responder a ese nuevo problema, entonces hay que generar nuevos hábitos y formas de respuesta. Y con eso se llega a un nuevo equilibrio o lo que se llama reequilibrio. Para entender un poco más al coronavirus desde el punto de vista teórico, podemos decir que hay distintos tipos de crisis, ¿sí? Un tipo de crisis son las circunstanciales y otras las crisis del desarrollo. Las crisis circunstanciales son accidentales o inesperadas y se apoyan en factores ambientales. Y aquí podríamos incluir al coronavirus. Y las crisis del desarrollo tienen más que ver con las etapas del crecimiento. Ambos tipos de crisis afectan a nivel emocional, comportamental e intrapersonal, ya que las personas se encuentran ante una situación ante la cual no pueden responder con el repertorio de conductas aprendidas hasta el momento. Entonces, de una manera un poco más gráfica y sintética, podemos ver que la crisis se genera por un problema que lleva a un desequilibrio del equilibrio ya alcanzado anteriormente y hay que buscar nuevos mecanismos de afrontamiento es un nuevo repertorio de conductas para responder a esta situación nueva y esto llevará a un reequilibrio. Pero no hay que perder de vista que se puede llegar a un reequilibrio, pero luego en otro momento puede surgir de nuevo un problema que lleve a otro momento de crisis. Lo importante a tener en cuenta en este caso es todas las emociones que pueden surgir en estas situaciones de crisis. Puede surgir sentimientos como miedo, frustración, enojo, ambivalencia, desorganización, aburrimiento, tristeza, sentimiento de soledad, de encierro, y todo esto puede generar ansiedad. Por un lado, el miedo puede generarse por ejemplo, no tener los medios económicos para sustentarse, miedo a contagiarse o a que los seres queridos también puedan contraer la enfermedad actual que está circulando, miedo a no tener el sustento económico para sostenerse hoy en día y subsistir. Y esto este miedo puede llevar a conductas funcionales o disfuncionales. Una conducta funcional puede ser la creatividad, tanto en lo que tiene que ver con lo laboral, con el trabajar uno desde su casa y buscar nuevas estrategias para generar ingresos. Y una conducta disfuncional puede ser estar constantemente expuesto a las noticias. Por otro lado, otra de las emociones que se pueden generar es frustración por no poder continuar con los proyectos personales, con las actividades a las que veníamos acostumbrados. Otra emoción que se puede generar también es el enojo. El enojo puede ser por cierta falta de tolerancia ya en determinado momento a toda esta situación, por sentir que esta situación es injusta. Y también se puede generar ciertas conductas desadaptativas o disfuncionales, como decíamos antes, de salir de la casa más de la cuenta, discutir con otras personas, ya sea con vecinos, con personas más allegadas del entorno de uno. Entonces, este enojo también puede llevar a ciertas conductas no tan positivas. Y esto está bueno tenerlo en cuenta como para poder manejar estas emociones dentro de lo posible, con unos consejos que vamos a dar al final de la clase. Otra de las emociones que se puede generar es ambivalencia. Por un lado, sentir que está bueno tener cierto tiempo para dedicarle a cosas que en la vida cotidiana no podíamos dedicarle tanto tiempo, pero al mismo tiempo se genera una emoción de ¿y cuándo va a terminar todo esto? Entonces estamos como entre lo positivo y lo negativo, como entre
cierto agrado por algunas cosas y cierto desagrado por otras. También se puede generar una sensación de desorganización en cuanto a los tiempos, porque no tenemos cierto control del tiempo que va transcurriendo a causa de no tener una rutina. Por otro lado, se puede generar una sensación de aburrimiento porque no estamos pudiendo dedicarle tiempo a las actividades de ocio, pero tenemos que tener en cuenta que hoy tenemos ciertas herramientas virtuales que nos permiten dedicarle, aunque sea un tiempo a eso, y nos permite conectarnos con esas actividades que nos distraen. El sentimiento de aburrimiento puede ser no solo por no dedicarle tiempo suficiente a esas actividades e ir y hacerlas personalmente, sino por dedicarle un tiempo limitado a esas actividades. Otra cosa que se puede generar, otra emoción, puede ser el sentimiento de soledad, sobre todo para las personas que, valga la redundancia, viven solas y que quizás esta situación se les hace un poco más intensa. Entonces está bueno que estas personas puedan comunicarse con sus seres queridos o en todo caso entablar vínculos con personas nuevas, como por ejemplo ciertos vecinos con los que uno puede tener un poco más de contacto por distintas situaciones. Entonces puede uno utilizar también las herramientas virtuales para comunicar lo que a uno le está sucediendo y bueno, de alguna manera sobrellevar esta situación. Entonces nosotros acá tenemos ciertos consejos que aporta la Facultad de Psicología en este documento que elabora, que estaría bueno tenerlo en cuenta como para quizás aplicar alguno de todos estos consejos a el manejo de la ansiedad que generan todas estas emociones a causa de la crisis, que en este caso es el coronavirus, esta pandemia que estamos sufriendo actualmente. Algunos de los consejos para mantener la ansiedad más o menos equilibrada es respetar los horarios de descanso a los que estábamos acostumbrados, dormir entre 7 u 8 horas, quitarse el pijama o la ropa de dormir para que no se nos genere una sensación de discontinuidad, de que todo el tiempo estamos en el mismo momento del día, o la noche no terminó nunca o el día no empezó nunca. No sobreexponerse a noticias o consultar medios oficiales si vamos a exponernos a alguna noticia. Proponerse a aprender cosas nuevas, hacer rutinas de ejercicios, esto que hablábamos de combatir el aburrimiento, ¿no? Con actividades que se pueden hacer desde casa. Intentar acceder a la luz solar siempre que sea posible, alimentarse bien y mantenerse hidratado, respetar los estados de ánimo propios y compartirlos quizás con otras personas, mantener espacios de juego y divertimento. Y si se experimenta mucho nerviosismo, tristeza o algún tipo de todas estas emociones, contar con la posibilidad de consultar con algún terapeuta o algún profesional de la salud mental. Como comentaba mi compañera, específicamente la situación de las personas que trabajan de manera independiente, ellos pueden tener muchas de estas emociones, quizás algunas o todas. Entonces, por ejemplo, se les puede generar miedo, por ejemplo, por no contar con los medios económicos para sustentarse en el día a día en medio de esta crisis. Se les puede generar además temor a contagiarse. Puede haber enojo por no poder continuar con sus actividades habituales y las cuales también generan ingresos. Y frustración también por no poder continuar con sus actividades o proyectos a los que venían acostumbrados y a los que venían alimentando día a día. Entonces, y además todo esto se puede intensificar por el tema de vivir solos. Entonces, está bueno quizás tener en cuenta todos estos consejos y contar con la posibilidad de consultar con algún profesional de la salud mental y también tener en cuenta en términos económicos que a los monotributistas y los que solo recibían ese ingreso, el gobierno les ha dado una ayuda de cierto monto de dinero para que puedan sobrellevar esta situación, así que está bueno que los monotributistas tengan en cuenta esto. Teniendo en cuenta obviamente todas las condiciones, no cualquier monotributista puede acceder a esto, sino solamente los que perciben ese ingreso y los que no tienen en su familia otra persona que percibe ingresos. Entonces, bueno, esto también puede servir como información para que los monotributistas puedan tener en cuenta para saber que el gobierno los puede ayudar y esto puede bajar también bastante el nivel de ansiedad en algún punto. Entonces, bueno, esta clase es más que nada para que tengan una idea
del surgimiento del coronavirus como crisis, como problema, cómo sobrellevarla, la posibilidad de respuesta ante esta situación. Y bueno, para finalizar entonces le dejamos una actividad que va a ser un crucigrama con palabras clave sobre esta situación actual que estamos atravesando y sobre toda esta clase. Y que justamente les puede servir para combatir un poco una de todas estas emociones, que es el aburrimiento, y poder distraerse un rato, entretenerse y olvidarse, aunque sea por un ratito, de lo que estamos atravesando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, nos vemos la próxima, hasta luego.